A ver, vamos a ver, este video se titula de esta manera: Experimento sobre el don de lenguas. Experimento sobre el don de lenguas. A ver, ¿de qué se trata? Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Ah, no, pará. No, ustedes no pueden leer los subtítulos. Yo soy un personaje. A ver ahí, creo que ahí sí van a poder leer los subtítulos. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Este texto, el que acaba de citar, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, creo que es el único texto que puede de alguna manera proveer una justificación para esta práctica. Es el único texto. No porque crea que la única explicación es la de hablar en lenguas angelicales, pero sí creo que puede llegar a ser uno utilizado en su defensa. Todos los demás evidentemente hablan de un lenguaje humano, ¿está bien? Otros idiomas. Este podría ser el único texto, pero me parece de que hay una explicación para el mismo, ¿no? Dice 1 Corintios 13:1: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuela o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Evidentemente para mí el texto es un hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Es cuando el autor apela al recurso de la exageración para enmarcar una idea que quiere que quede como contundente, ¿no? Entonces, vemos que en el contexto, luego cuando seguimos leyendo 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, vemos que el autor utiliza el hipérbole. Y si yo conociera todos los misterios, evidentemente no lo puede hacer. Él no conoce todos los misterios. Ningún hombre puede conocer todos los misterios porque es propio del conocimiento de Dios. Entonces creo que cuando lo lees en su contexto, te das cuenta que este texto podría tranquilamente ser un hipérbole utilizada por el autor para transmitir contundentemente una idea que tiene. Aunque repito, aquellos que defiendan el don de lenguas angelicales, creo que es el único versículo al que pueden apelar. Es el único versículo al que pueden apelar. Todos los demás, evidentemente, hablan de un lenguaje humano. ¿Está bien? Quería hacer esa aclaración. No sé, si a alguno le sirvió, joya. Angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. No. El día de Pentecostés no es el don de lenguas, porque evidentemente la clave está en las personas que rodearon a los apóstoles, que la Biblia se encarga de enmarcar que eran personas de todas las naciones. Y dicen que estas personas dijeron: los oímos hablar en nuestro propio lenguaje. Entonces, evidentemente, eran lenguas humanas estos idiomas en los que los apóstoles hablaron cuando vino el Espíritu Santo como viento recio y en forma de lenguas, ¿no? The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that, because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have an ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. Ojo, quiero hacer una aclaración. Lamentablemente esto es una reacción en vivo y no recuerdo dónde está eso. Pero si yo no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado. Si yo no me equivoco, en la iglesia antigua, primeros
3 siglos, hay un autor que hace referencia a un antiguo don de hablar en este lenguaje angelical. Si yo no me equivoco, hay una referencia. No me acuerdo qué autor es. Hay que chequearlo después. Pero yo estoy casi seguro de que sí, que pasa eso. Hay un autor que hace esta referencia. That's not stopping Como que es algo que ocurría en el pasado, ¿no? Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you are saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God. And Hola, buenos días, vengo llegando. Saludos, hermano. Un saludo, mi amigo. Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths. Aparte, otra de las preguntas que debemos hacernos es, cuando los ángeles se comunican entre sí, ¿requieren el sonido? ¿Los ángeles se comunican a través de un sonido particular? Porque si nosotros decimos reproducir el lenguaje angelical, es porque creemos de que los ángeles se comunican a través de un sonido, ¿no? No sé hasta qué punto esa creencia es válida. Personalmente creo que no, que los ángeles no se comunican entre sí por medio de sonidos. That they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Argonauta dice, ¿me saludas con un Paquita, la del barrio? Rata inmunda, animal rastrero. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplained. Santi, soy católico y un sacerdote que conozco siempre decía que un don de lengua siempre viene acompañado de alguien que pueda interpretarlas. Según su punto, no sirve hablar en lengua si nadie te entiende. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, el apóstol Pablo hace mención a eso, ¿no? Y pone ese orden, ¿no? Nosotros, por dar un ejemplo, hemos establecido una norma en nuestra iglesia, ¿no? Nosotros, a la gente que viene a congregar a nuestra iglesia, no le decimos, mirá, acá para congregar no tenés que creer que el don de lenguas angelicales sea realmente un don. No, nosotros no le decimos eso. Lo que sí te decimos es, mirá, si vos crees que realmente hay un don que has recibido por parte de Dios, que es hablar en un lenguaje angelical, fantástico. Nosotros no creemos en eso, pero respetamos tu creencia, porque creo, vuelvo a repetir, de que en cierto sentido, una cosa es la experiencia personal, otra cosa es, se podría hacer una pequeña defensa de ese punto utilizando el único pasaje que considero que puede llegar a ser válido, pero más allá de eso, nosotros lo que decimos es, mira, está fantástico, respetamos que sea tu creencia esa, pero siempre y cuando no haya alguien que traduzca el lenguaje angelical, que esa experiencia reservátela para el ámbito de lo privado. Esa experiencia reservátela para el ámbito de lo privado. Porque si no hay quien traduzca, listo, es un tema tuyo con Dios, ya está. Reservátelo para el ámbito de lo privado. Punto. Me parece que, porque si no, me parece que se vuelve un despiole, ¿no? Hay veces de que vos entrás a las iglesias y vos decís, ¿qué está pasando acá, no? No sé, qué sé yo. Explainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe.
Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. We're really going to look at this very, very powerful force in human history of... Bueno, no, pero pará. A ver. Creo que acá, a ver, si no me adelanto y cometo un error, creo que acá el experimento es erróneo ya. ¿Por qué? Porque dice de que van a hacer un experimento que demuestra o que demostraría si realmente están utilizando un determinado lenguaje o no. Dado que se sabe que cuando el ser humano intenta comunicarse por medio del lenguaje, se activa el lóbulo frontal. Entonces, si se activa el lóbulo frontal a la hora de hablar en lenguas, se puede creer científicamente de que se está hablando en un determinado lenguaje angelical. Me parece que es erróneo el experimento. ¿Por qué? Porque evidentemente el lóbulo frontal se activa siempre y cuando haya una intención de comunicar una determinada idea a través de un lenguaje y la persona sea consciente de ello. Ahora, el 99.9% de las personas que hablan en lengua no saben qué es lo que están diciendo. Entonces no existe esa intención de comunicar una determinada idea por medio de un determinado lenguaje. Simplemente se dejan llevar por un impulso y terminan diciendo cosas que ellos no saben que están diciendo, ¿no? O cuál es su significado. Entonces vuelvo a repetir, pese a que no creo en el don de lenguas angelicales, creo que el experimento parte de una presunción errónea. Es mi punto de vista. Religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Acá hay un comentario que me parece interesante. Santi, la referencia no sería de Eusebio, también se habla de los montanistas. Eran una rama cristiana apocalíptica que practicaban las... Sí, puede ser que sea Eusebio, porque la tengo bastante presente y el último libro que leí de historia del cristianismo fue Eusebio justamente. Puede ser que Eusebio haya hecho una referencia al respecto. Y también es cierto el tema del montanismo, lo hablamos el otro día, ¿no? Una secta cristiana surgida a mediados del siglo II que lo que la impulsaba o motivaba era no solamente un mensaje apocalíptico del inminente retorno de Jesús. Muchas veces solo aprenden palabras en hebreo o arameo, o dicen palabras que se parecen, pero no pasa de eso. No quiero generalizar, evidentemente no quiero generalizar, pero hay veces que ocurre. Ahora, el montanismo era esta herejía surgida a mediados del siglo II que no solamente hacían hincapié en el mensaje apocalíptico del inminente regreso de Cristo, sino a su vez también impulsaban un avivamiento espiritual que se había perdido a finales del siglo I, ¿no? La iglesia parece ya no experimentar los dones y ese fluir del espíritu con la naturalidad con la que lo hacían la iglesia del siglo I. Entonces, estos supuestos profetas, tanto Montano como las dos profetisas que lo acompañaban, buscaban reavivar esa llama espiritual que la iglesia había perdido. Y entre otras cosas, no solamente la profecía era habitual en ese tipo de práctica, sino que a su vez lo era también el don de lenguas, ¿no? El don de lenguas. ¿A dónde te vas? Ah, ¿lo viene a buscar tu mamá? ¿Lo llevas vos o lo viene a buscar tu mamá? Ah, bueno, listo. Nos vemos, gatín. Chao, nos vemos. Bueno, ¿se entendió? Vamos a continuar. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is... No importa cuándo el cuerpo... Pará. Dice Dante, no importa, cuando el cuerpo reacciona por estímulos sin voluntad, el cerebro igualmente envía esa señal. Ok, puede ser un dato interesante, ok. It's happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on.
La ciencia valida la fe. ¿En qué sentido? Guarda ahí, porque podemos utilizar de manera inapropiada la palabra fe. Una cosa es la experiencia religiosa, otra cosa es el objeto de nuestra fe. La ciencia valida nuestra fe. En cierto sentido podríamos decir que puede encontrar rastros en el mundo físico que respaldan nuestra creencia. Otra cosa es creer que la ciencia respalda nuestra experiencia religiosa. Me parece que son dos cosas distintas que hay que diferenciarlas. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. Para mí debemos tener suficiente fe para creer que la misma palabra de Dios debe ser nuestra verdad y aceptarla. Evidentemente, sí. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus's scans showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done. Go ahead. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. Perdón, ¿no? Yo puedo tener mucha fe, todo lo que vos quieras, pero un estudio así, no sé, yo no haría esas cosas, qué sé yo, ponerme a bailar en... no sé, qué sé yo. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. No. Para. ¿Cómo que no tenemos el control? O sea, el Espíritu Santo no te posee. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque hay gente que cree que el Espíritu Santo lo posee. Y es como que vos le pasás el mando, ¿no? Es como... ¿Se acuerdan los Power Rangers? Que estaban los robots esos que se ponían en la cabecita y empezaban a controlar cómo el robot golpeaba y demás, ¿no? Es como que de repente le pasamos el mando de nuestra conciencia al Espíritu Santo, ¿no? No, evidentemente la Biblia no enseña eso, que hay una posesión del Espíritu, no. En donde nosotros quedamos inhabilitados a poder actuar, no. Eso es una mala interpretación. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer, because they were very intensely focused. And in those individuals, the frontal lobes actually increased activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you Es bueno eso, es buena esa aclaración. skeptical going into the studies? If by skeptical, the question is this a real phenomenon, meaning that this is truly the voice of God speaking through them? That's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their...
En Hechos muestra claramente cómo es el estar lleno del Espíritu, y lo único que causó fue cada hombre de Dios hablara con denuedo la palabra de Dios. Totalmente, sí, totalmente. No hay una posesión del espíritu en donde nosotros le pasamos el control y quedamos inhabilitados para poder actuar, movernos, pensar y cosas por el estilo. Esa idea es errónea. 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at to say, maybe we're still crazy. We're just not as crazy as they thought. Thank you so much. Bueno, pero este hombre era el que había dicho que la ciencia validaba a la fe, ¿no? De repente cuando el experimento no salió como él esperaba, bueno, ya no me importa la validación, ¿no? No sé, qué sé yo. No sé qué opinan ustedes de este experimento que se ha hecho. Los leo.